Primeramente, un afectuoso saludo a toda esta audiencia que se encuentra el día de hoy observando esta tertulia y que lo ha decidido hacer principalmente con ayuda de ciertos recursos tecnológicos, transportándonos al pasado con nuestros escritores de nuestras famosas obras que plasman de una manera precisa lo que viene siendo el realismo social. Cuando yo escribí mi libro El Guasipungo, recuerdo claramente cómo muchísimas personas me dijeron: Jorge, ¿por qué escribiste una obra de tal magnitud? Porque en mi libro El Guasipungo yo plasmo muchísimos temas sociales. Y es que ese fue desde un inicio el objetivo. Guasipungo cuenta con un estilo de escritura directo. Guasipungo nació de un sentimiento que yo comencé a desarrollar cuando yo era un joven, cuando vivía en la hacienda de mi tío. Yo ahí pude darme cuenta de lo que vivían estas personas, de cómo se sentían, cómo era su realidad, cómo los maltrataban diariamente. Yo viví y lo que hice fue recoger todos esos sentimientos, todo eso que yo había absorbido, y lo transmití aquí, porque quería que las personas se dieran cuenta de todo lo que estaban viviendo estas personas, de cómo era su día a día, si realmente merecían ese trato. Y no era así. Nunca lo merecieron y jamás lo van a merecer. Guasipungo cuenta con muchísimos personajes, todos muy importantes dentro de esta obra. Estos personajes no solamente son de ficción, sino que también tienen rasgos de personas que yo tuve la oportunidad de conocer, de hacendados, de indígenas. Todos ellos cuentan con rasgos de personas reales. Aquí podemos conocer a un hacendado, don Alfonso Pereira, el cual se encuentra realmente endeudado. Ya no solo con su tío Julio Pereira, sino también con el banco y también con ciertos obispos. Por otro lado, su tío, don Julio Pereira, le ofrece un trato: poder saldar todas sus deudas a cambio de hacer un trato con unos extranjeros en la hacienda del Guasipungo. Les ofrece traer la maquinaria a cambio de que ellos den paso a poder realizar la extracción de petróleo que se había estado insinuando ya por algunos días, semanas, en la hacienda del Guasipungo. Es por tal motivo que don Alfonso Pereira, junto con su esposa doña Blanca y su hija Lolita, de 17 años, se dirigen a la hacienda del Guasipungo para poder supervisar todos estos procesos. Una vez que don Alfonso y su familia se dirigen a la hacienda del Guasipungo, nos encontramos con Andrés Chiliquinga. Y es que este personaje es muy importante y de hecho es el principal, porque es desde su visión donde se narra toda la historia del Guasipungo. Chiliquinga es un joven indígena que vive en una comunidad aislado del mundo exterior. A través de la perspectiva de Andrés Chiliquinga, los lectores podrán darse cuenta de todo el maltrato y el abuso que viven los indígenas por parte de los ricos terratenientes. Para ir culminando con mi tertulia acerca del Guasipungo, les agradezco de antemano a todos y cada uno de ustedes por haber participado de esta plática, de este diálogo. Les agradezco muchísimo y recordarles que no solamente en esta obra se refleja el maltrato y el abuso que sufren algunas personas por el simple hecho de pertenecer a otra cultura, de tener otras costumbres, otras tradiciones y otra visión del mundo. Les invito no solamente a disfrutar de esta obra, sino también a valorar a las personas que se encuentran al lado de ustedes. Recordar que todos y cada uno de nosotros tenemos sentimientos, que todos y cada uno de nosotros podemos tener una perspectiva totalmente diferente a la del otro. El éxodo de Yangana. Queridos amigos y amantes de la literatura, el día de hoy me encuentro aquí frente a ustedes
para rendir homenaje y compartir la historia de un pequeño pueblo lejano llamado Yangana. Sus calles empedradas y sus casas modestas y sus habitantes, cuyas vidas se entrelazan como ramas de un árbol ancestral, son el corazón de mi novela, El éxodo de Yangana. En este rincón olvidado de Ecuador, en donde el tiempo parece detenerse, entre las montañas y los valles, se gestó una revuelta silenciosa. Yangana, con su aire puro y su gente sencilla, se convirtió en el escenario de una tragedia que resuena hasta el día de hoy en los corazones de quienes la vivieron y en las páginas de mi obra. Esta historia comienza con el asesinato de un gamboral local, un hombre que abusaba del poder y oprimía a los campesinos. Los habitantes de Yangana, cansados de esta tiranía, decidieron salir de ahí en una manera colectiva y por eso 160 familias, como aves migratorias, abandonaron sus hogares y sus tierras. Por el miedo a la represión estatal, lo cual les empezó a emprender un éxodo masivo, y fue como si la tierra les hubiera susurrado que era hora de partir. En mi mente veo a esas familias caminando por senderos polvorientos, cargando sus escasas pertenencias y sus sueños rotos. Las mujeres con faldas largas, los niños descalzos y risueños, los ancianos con sus historias grabadas en las arrugas de su frente. Todos juntos como una comunidad unida por la necesidad y la esperanza. Yangana, cuando era pura, pues así titulé mi segunda parte de la novela. En ella recuperé notas etnográficas de un viajero estadounidense, quien visitó el pueblo antes del éxodo. Descripciones de la historia oral, las tradiciones, topografía, dieta y costumbres de Yangana. Un relato de la vida cotidiana antes de que la sombra de la opresión estaría presente ante ellos. ¿Por qué escribí esta novela? Pues quería rendir homenaje a Fuentevejuna, la obra de Lope de Vega, que también habla sobre un pueblo que alza contra la justicia, que lucha, pero además quería recordarles que en Latinoamérica las cosas no siempre son como deberían, que la lucha por la libertad y la dignidad es muy constante en nuestra historia. Y Éxodo de Yangana es solo un ejemplo de esto. Hoy, reunido aquí en esta tertulia literaria, comparto mis palabras y emociones, en las cuales me inspiré a cuestionar, en donde debemos recordar que somos parte de una comunidad más grande y un tejido de vidas que se entrelazan en busca de un mundo mejor. Gracias por escucharme, que la literatura siga siendo nuestro faro en la oscuridad. Un saludo, Ángel Felicísimo Rojas. Sean bienvenidos amantes de la literatura ecuatoriana. Soy Joaquín Gallegos Lara, autor de la obra Las cruces sobre el agua, perteneciente a la corriente literaria del realismo social, siendo una de las obras más representativas de esta corriente. Esta obra relata la historia de la trágica masacre obrera del 15 de noviembre de 1922, centrándose en la perspectiva de Alfredo Baldión, hijo de Juan Baldión, quienes pertenecen a la clase social baja de la ciudad de Guayaquil. Durante su infancia, la madre de Alfredo se va a Durán en consecuencia de los malos tratos que recibe del padre de Alfredo, pidiéndole disculpas por no poder llevarlo con ella, marcando su vida con su abandono. Tiempo después, en la vecindad que vivía Baldión, hay brotes de la peste bubónica. Un amigo cercano a él muere en conjunto con una señora de avanzada edad. Su padre también la contrae, dejándolo muy débil de salud cuando por fin logra recuperarse. A una corta edad, Alfredo decide abandonar su hogar por distintos motivos. Se enlista para ir a combatir a Esmeraldas, iniciando de esta manera una nueva etapa fuera de la ciudad de Guayaquil. Después de un año, regresa a la Perla del Pacífico y se enamora de Leonor, una chica que vende cigarrillos en la calle. A pesar de volver a su ciudad natal, Alfredo trabaja duramente en un taller y en una panadería,
recibiendo un sueldo miserable propio del proletariado. Tras un viaje a Perú en compañía de su tío, vuelve a Guayaquil y contrae matrimonio con Leonor. Cansado de los malos tratos, las injustas bajas de sueldo, los despidos injustificados, hacen que renuncie a sus trabajos y se dedique a trabajar por cuenta propia, con ayuda de un compañero. Por otro lado, el gobierno liberal de José Luis Tamayo presenta varios altibajos que perjudican a la clase obrera baja de Guayaquil y beneficia a la clase más alta. Cansados de esta situación, los sindicatos obreros deciden levantarse en protesta en contra de este gobierno. En 1922 salen a las calles mujeres, hombres y niños dispuestos a hacer justicia por su amarga situación, sin saber las ruines intenciones de los altos mandos. Una vez llega a las manos del teniente Orozco la orden de fuego contra el pueblo del coronel Velasco, los estruendos de las balas se escucharon por todo Guayaquil, y los obreros vieron caer la noche, aun siendo de día. Niños llorando, madres y mujeres asustadas, cuerpos de hombres trabajadores y banderas que se manchaban de sangre por una causa en común: mejores condiciones de trabajo y un salario digno. Este era el trágico escenario de Alfredo Baldión, quien trataba de defenderse de los opresores del gobierno. Fallando en el intento de protegerse de las balas, muere fusilado por la Armada ecuatoriana. En este contexto, este relato narra las injustas condiciones del proletariado y lo que tuvieron que pasar para que el día de hoy trabajemos 8 horas y recibamos un salario digno. Alfredo Baldión representa el espíritu costeño, aquel espíritu libre y rebelde, capaz de levantarse para defender sus ideales, así como yo y como ustedes, mi querida audiencia. Que este libro perdure por el resto de los días, como un signo de la incertidumbre que debemos sentir por las cruces que flotan en nombre de los valientes obreros en el río Guayas. Gracias, mi estimada audiencia, por su atención. Hola a todos, soy Enrique Gil Gilbert y soy originario de la Perla del Pacífico, mi querido Guayaquil. Querido lector en nuestro pan, te invito a embarcarte en un viaje literario que te llevará a las profundidades del alma ecuatoriana, donde la tierra, mucho más que un simple sueño, es un símbolo de identidad, lucha y resistencia. La historia comienza con la llegada de un grupo de trabajadores agrícolas a una finca en las costas ecuatorianas. Los más importantes para esta historia está Pedro, que al principio de la historia es un joven ingenuo, que ve en la finca una oportunidad para mejorar en su vida. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Pedro se convierte en un líder valiente y decidido, dispuesto a luchar por lo que cree justo. Luego está Marta, y es una mujer fuerte y determinada, que desde el principio se muestra como una líder natural. A lo largo de la historia, Marta demuestra su valentía y su capacidad para enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Por último está Juan, quien es un líder del grupo, un hombre sabio y respetados por todo el pueblo. A través de su ejemplo, Juan inspira a los demás a unirse y a luchar por sus derechos, convirtiéndose en el corazón y alma de la lucha. Lucha de los trabajadores. Conforme transcurra la historia, estos personajes llegan a la finca en busca de trabajo y mejores oportunidades. Pero pronto se dan cuenta de que la vida en el campo es dura, llena de dificultades. A través de sus ojos, queridos lectores, descubran la belleza y la brutalidad de la vida rural, así como la importancia de la tierra como fuente en la vida y sustento. Conflicto principal surge cuando los trabajadores descubren que el dueño abusa de ellos, negándoles un salario justo y condicional de la vida, digna y propia. Ante esta injusticia, los trabajadores deciden unirse y luchar por sus derechos, enfrentándose al poder propio y a sus secuaces. Esta historia culmina con una emocionante confrontación entre los trabajadores y el propio de la finca.
en la que los valores de la solidaridad, unidad y justicia, la lucha no es fácil. Y hay sacrificios en el camino, y al final los trabajadores logran mejorar sus condiciones de vida. Obtener el respeto que se merece, nuestro pan. Un llamado a la reflexión sobre el valor de nuestra tierra, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia. Escribí este libro para honrar la lucha y el sacrificio de aquellos que trabajan en la tierra con amor y dedicación, y para recordarles que juntos podemos construir un mundo más justo y equitativo para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Enrique Gil. Hola a todos, mi nombre es José de la Cuadra y soy de la bella ciudad de Guayaquil. En esta obra de mi autoría, Los Sangurimas, perteneciente a la literatura ecuatoriana, nos va a transportar a un mundo oscuro y envolvente, donde los secretos del pasado se entrelazan con los destinos de sus protagonistas. Se dan las pasiones desenfrenadas, los conflictos familiares y las intrigas que marcan la vida en la hacienda Sangurima, y trascienden su tiempo y lugar para indagar temas universales como la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal. Todo comienza con el preámbulo de la teoría del matapalo, que para entenderlo mejor, el matapalo es un árbol montubio, recio y formidable, que se hunde profundamente en el agro con sus raíces semejantes a garras. En una tierra montubia llena de leyendas y mitificaciones se erige el viejo Sangurima, el abuelo Nicasio, un hombre de fortaleza legendaria, que su historia se entrelaza con la tempestad que sacudió a su familia, desde el mismo tronco añoso hasta sus hijos y nietos. Bueno, solo para recalcar que los Sangurimas son gente brava, respetada y temida en Balao. Y el viejo Sangurima es el epicentro de su linaje. Se cuenta que su riqueza proviene de un entierro y que ha pactado con el diablo, pero su grandeza épica va más allá de las leyendas. El viejo Sangurima guarda las cenizas de sus 2 mujeres muertas bajo su cama, asegurando que se le aparecen de noche y se acuestan junto a él en paz. Su historia se teje con la grandeza de su hogar, la casa grande, y con el misterio del río de los Mameyes, que canta constantemente su bonita canción. En la segunda parte del relato, Las ramas robustas, se narra la vida de los hijos del viejo Sangurima. Ventura es trabajador pero desafortunado, mientras que Terencio se convierte en cura y Francisco en abogado, aunque este último termina siendo asesinado por encapricharse en un pleito. Eufrasio, el favorito del viejo, es un valentón y montonero que causa estragos por donde pasa. En el epílogo, la figura del viejo Sangurima prevalece mientras comparte su plan para rescatar a sus nietos de manos de la policía rural, causando temor a su hijo, el coronel. A través del diálogo muestra el profundo amor de Nicasio por aquellos que reconoce como Sangurimas. El hijo cura, al enterarse del plan, lo considera un crimen horrendo que podría perder el alma del viejo. Sin embargo, Nicasio sostiene que las cosas son diferentes para él. Su filosofía de vida, sus valores y su ética son únicos, como lo demuestra su deseo de pelear hasta el final. La narrativa cierra con un tono elegíaco, mientras el viejo Sangurima, vencido, lamenta no haberse enfrentado en una última batalla, reconoce que habría sido preferible acabar todos juntos en la lucha. Y bueno, esta idea refleja su panteísmo y su constante búsqueda de confrontación y renovación. En última instancia, la historia de los Sangurimas nos recuerda la importancia de la conexión con nuestras raíces, nuestra tierra y nuestras tradiciones, así como las que podemos encontrar en nuestra comunidad y en nuestra historia compartida. Es un recordatorio de que a pesar de las adversidades, la identidad y la cultura de un pueblo perduran a través del tiempo, como el robusto matapalo que se aferra a la tierra a pesar de las tormentas que lo azotan. Mi querida audiencia, mi nombre es George Orwell y permítanme compartir con ustedes los estresijos y las profundidades de mi obra Rebelión en la Granja.
En esta fábula mordaz he tejido una crítica incisiva sobre el poder, la corrupción y la naturaleza humana. A través de los animales de la granja solariega, he trazado un paralelo con los acontecimientos históricos y las dinámicas políticas que han marcado nuestra sociedad. Esta historia comienza en una noche oscura, cuando el señor Jones, el dueño de la granja, se tambalea borracho por los corrales. Las trampillas de los gallineros quedan abiertas y los animales se reúnen en el establo principal para poder escuchar al viejo comandante, un cerdo bastante sabio y respetado. Este cerdo, cuyo nombre real es Encanto de Wildon, ha tenido un sueño extraño y desea compartirlo con sus compañeros. Su voz resuena en la penumbra, y todos los animales, desde los perros hasta las gallinas, se acomodan para poder escucharle. El viejo comandante, con sus 12 años y su majestuosidad intacta, nos guía a través de la rebelión que se avecina. La granja solariega, bajo el yugo del señor Jones, es un lugar de opresión y desigualdad. Los cerdos, las vacas, las ovejas y los caballos sufren, mientras que el dueño se embriaga y olvida sus deberes y responsabilidades. Pero el sueño del viejo comandante despierta la esperanza. La granja puede ser liberada de su tiranía. Así comienza nuestra revolución. Los animales se unen, derrocan al señor Jones y toman el control de la granja. Pero, en toda lucha por el poder, las cosas se tuercen. Los cerdos, liderados por el astuto Napoleón y el intelectual Snowball, se convierten en los nuevos amos. La igualdad prometida se desvanece y la granja animal se transforma en un régimen autoritario. Los mandamientos originales escritos en la pared son modificados y tergiversados. El lema "Todos los animales son iguales" se convierte en "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros". Aquí, mi querida audiencia, reside la esencia de mi obra. La corrupción del poder, la traición a los ideales revolucionarios y la manipulación de la verdad histórica son temas que logran trascender en un contexto específico de la granja solariega. Observamos cómo los cerdos, una vez oprimidos, se convierten en los opresores. La revolución se desvía de su curso original y la utopía se convierte en una distopía. En cada personaje he plasmado una parte de la condición humana. Boxeador, el caballo de trabajo inalcanzable, representa la lealtad y la explotación. Benjamín, el burro cínico, encarna la desconfianza y la apatía. Y el viejo comandante, con su sabiduría y su figura imponente, personifica la esperanza y la fragilidad de los ideales. En resumen, Rebelión en la granja es un llamado a la reflexión y nos hace la siguiente interrogante: ¿qué sucede cuando el poder cae en manos equivocadas? ¿O cómo se permiten los principios en aras del control absoluto? Estas preguntas resuenan en nuestra sociedad actual y mi obra sigue siendo relevante en su denuncia de la corrupción y la manipulación. Así que, mi querida audiencia, los invito a sumergirse en las páginas de Rebelión en la granja. Descubran los secretos que yacen bajo la superficie y reflexionen sobre el destino de la granja animal. Mi querida audiencia, en palabras del viejo comandante, me encantaría decir: la rebelión ha triunfado. Larga vida a la granja animal. Les agradezco mucho por presenciar esta liturgia y espero que les haya gustado.